Buenos días, ¿cómo están ustedes? Vamos a hablar hoy del queso de mano, tempranito. Son las 5 y tanto de la mañana, donde cuando yo estoy grabando este programa y me acordé del queso de mano, ese queso maravilloso que se hace en Venezuela. Hay algunos que se le parecen en Colombia, pero nunca. No, el queso de Monpós no tiene las características incomparables, la jugosidad que tiene el queso de mano. Y es un queso de pasta cocida, pasta hilada, cocida porque se cuece, porque se calienta la leche de ordeño recién ordeñada se deja coagular y después que coagula se calienta y entonces comienza a trabajarse con un palo, porque está caliente, se comienza un palo como amasándola, poniendo una capa sobre otra capa hasta formar un queso de una consistencia medio pastosa y que luego cuando se enfría toma, diríamos, la textura deseada del queso, que es un queso suave, de forma redondeada, de color blanco, crema, y además tiene un sabor ligeramente ácido, ¿no? Y salado. Es un queso que se come muchísimo acompañándola de arepas rellenas, o sea, se rellenan las arepas con queso de mano, pero también se acompaña la cachapa, el golfeado, la catalina. Es decir, ustedes, y hay incluso que rellenan el queso de mano. Lo hacen un poco más grueso y lo rellenan. Bueno, lo cierto es que es una masa, es una pasta suave y elástica que prácticamente es muy difícil comercializarlo. Ustedes no lo pueden conservar en nevera porque se vuelve rígido, seco. Y la única forma de conservarlo durante unos pocos días es manteniéndolo en su suero y a temperatura ambiente. Entonces uno lo come y en 3 o 4 días ya comienza a descomponerse, ¿no? Entonces es muy difícil comercializarlo. Por supuesto, el queso de mano no se vendía en ninguna parte que no fuera Venezuela, o en la zona del llano donde se producía. Pero en la medida en que se produjo en la diáspora, ustedes lo ven que hacen queso de mano en Madrid, queso de mano en España, en varias zonas de España, pero también queso de mano en Perú, los emprendedores venezolanos en Ecuador. Hace poco comí yo un queso ecuatoriano un queso de mano hecho en Ecuador por venezolanos y era muy bueno. Bueno, lo cierto es que es un queso que se está produciendo cuando Venezuela era un país, diríamos, principalmente ganadero, dependía mucho de la ganadería bovina y estamos en el siglo XVI era muy producido, elaborado en los estados llaneros, es decir, en la zona del llano, que después se fue convirtiendo en los estados llaneros, ¿no? Entonces se hace particularmente famoso en Guárico, Apure, Barinas, Cogede, incluso en el estado Bolívar, ¿no? Entonces ustedes consiguen la producción de queso de mano que se viene haciendo desde el siglo XVI. Entonces, hay casi todos los viajeros por Venezuela, Jenny de Talenay, casi todos siempre hablan de esa maravilla que es el queso de mano y explica más o menos cómo se hace, ¿no? Y cómo luego se come separando capa por capa. El verdadero queso de mano se separan, es hecho en lámina, una lámina sobre otra, y prácticamente cuando uno lo va comiendo es muy suave y se va separando. Ahora, por supuesto, el queso de mano es una pasta que no está dividido o separado en capas o láminas. Y bueno, y ahora prácticamente se fue en la diáspora con la gente, pero se lo llevaron no es con ellos, no se exporta, sino que se llevaron las técnicas de producción del queso de mano. Y ahora tenemos queso de mano en muchas partes fuera de Venezuela.
Y bueno, y se sigue haciendo pues el gran queso de mano venezolano en los estados, como dije, Guárico, Apure, Barinas, Cogede, incluso en Belén, por ejemplo, en Carabobo, se hace muy buen queso de mano, que se vende casi todo en Aragua, ¿no? Pero se hace buen queso de mano. Se puede decir que el queso de mano es el queso más original o más, diríamos que tiene un abolengo mayor en Venezuela, y es un queso muy apreciado, muy consumido y que es utilizado para acompañar muchísimas comidas o preparaciones venezolanas. Bueno, después de haber despertado esta mañana pensando en el queso de mano, nostalgia por la comida, nostalgia por el queso de mano, bueno, seguiremos entonces este fin de semana trabajando sobre otras cosas distintas, ¿no? Pero sin olvidar la excelencia de sabor del queso de mano. Nos vemos entonces en la próxima Cartas de Cartay. Les pido que me hagan comentarios. Yo voy a escribir un artículo sobre el queso de mano, sobre cómo los viajeros a Venezuela desde el siglo XVI pues hablaban, hacían menciones en sus textos, en sus escritos, hacían menciones sobre el sabrosísimo queso de mano. Bueno, yo después les hablaré sobre ese recorrido histórico de viajeros que hablan sobre el queso de mano y otros quesos venezolanos. Bueno, nos vemos entonces en la próxima Carta de Cartay.